Bienvenido a un ejemplo del segundo teorema fundamental del cálculo que también requiere una regla de cadena. Aquí nos dan f de x es igual a este integral, y se pide que encuentre f' de x y f' de 1. Así que un enfoque sería encontrar f de x integrando, y luego encontrar f' de x diferenciando. Pero también podemos encontrar f' de x utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo establecido aquí, donde si f es continuo en un intervalo abierto que contiene una constante, luego para cada x en el intervalo el derivado con respecto a x del integral de f de t, de a x igual f de x, así que una pareja de aviso aquí. El límite inferior de la integración es nuestra constante el límite superior de la integración es solo x. ¿Cuál es la misma variable en la que diferenciamos con respecto? Para encontrar el derivado de este integral sustituimos x por darnos f de x. Así que si f de x es igual a este integral, podemos decir que f' de x sería igual al derivado con respecto a x del integral dado. Pero si comparamos la forma de este integral al integral en nuestro teorema, tenemos un problema leve. Aviso: en el teorema el límite superior de integración es solo x, y tenemos x al cuarto. Esto significa que debemos realizar una sustitución antes de aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Significado: si dejamos u igual a x al cuarto, entonces podríamos decir que f' de u, no f' de x, sería igual al derivado con respecto a u del integral de menos 1 a u, no x al cuarto, de f de t. Así que ahora podemos usar el teorema para encontrar f' de u, pero recuerda, nuestro objetivo es encontrar f' de x, lo que significa que tenemos que aplicar la regla de cadena. F' de x sería igual a f' de x u' de f du, x dux. Así que recordemos, dejamos u igual a x al cuarto, que significa u', o dux sería igual a 4x al tercero. Y ahora podemos encontrar f' of u aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. Para hacer esto sustituiremos u por t. Así que primero de u sería igual a tu tercero. Así que f' de x es igual a f du o f' de u, que sería u al tercero x dux, que es 4x al tercero. Pero, por supuesto, queremos f' de x en términos de x, así que ahora sustituiremos x al cuarto para u. Así teníamos x al cuarto levantado al tercero x 4x al tercero. Bueno, esto sería x al duodécimo x 4x al tercero. Que sería 4x a la decimoquinta, que de nuevo es f' de x, que estamos buscando. Así que es 4x a la decimoquinta potencia. Para encontrar f' de 1, sustituiremos 1 por x, por supuesto. 1 al decimoquinto es solo 1, así que tenemos 4 por 1 o 4. Así que hemos hecho. Vamos adelante y compruebe esto integrando para encontrar f de x, y luego diferenciando para verificar f' de x, y hagamos esto en la próxima diapositiva. Así que la función antiderivativa sería tercera dividido por 4, que evaluaremos en x al cuarto, y luego menos 1. Así que cuando t iguale x al cuarto, tendremos x al cuarto dividido por 4. Y luego cuando t es menos 1, tendremos menos 1 al cuarto dividido por 4. Para que podemos decir f de x es igual a, esto sería x al sexto dividido por 4. O 1 4x al sexto, y esto sería, 1 4. Y ahora podemos encontrar f' of x sería igual a 1 4 por 16x a la decimoquinta, 0. Aquí tenemos un factor común de 4. Hay 1, 4 y 4, y 4 Siemens en 16. So f' de x igual 4x al decimoquinto, que es lo mismo que encontramos usando el segundo teorema fundamental del cálculo.
como vemos aquí. Espero que esto te haya resultado útil.